Un soporte nutricional, que esa parte de la vía oral es soporte enteral o parenteral. Estos soportes siempre pueden ser totales o parciales. El paciente puede, la otra situación, por ejemplo, es que el paciente esté comiéndose un 30% de la vía oral y usted le va a ajustar el resto con una nutrición enteral. Porque esa estimulación de la vía oral en el estómago no le permite seguir avanzando al 100% de la vía oral. Entonces usted tendrá que complementar esa vía oral con una nutrición enteral. Eso es una posibilidad. Un ejemplo. Otro soporte de nutrición, un soporte de la vía oral es la parenteral. De pronto, otro ejemplo, podría ser que un paciente con pancreatitis esté comiendo parte del requerimiento por vía oral, pero no podamos avanzar hasta el 100% y haya que complementarle esas calorías con una parenteral periférica o con una nutrición parenteral central. El mensaje principal es no madrugarle, no pensar siempre en que es de enteral o de parenteral, siempre insistir en la vía oral. Ese es el mensaje principal. En la pancreatitis leve a moderada, siempre vamos a pensar primero en la vía oral. Siempre vamos a pensar en la vía oral. Entonces, por lo general, no es necesario el soporte nutricional enteral. No es necesario. Cuando definitivamente sea imposible reiniciar la vía oral, usted ya le ha agregado al paciente y lleva 5 días, 7 días, y el paciente nada que tolera el 100% de la vía oral, usted ya no puede esperar más tiempo. Si está desnutrido, no va a esperar sino 3 o 4 días. Si está bien nutrido, hasta 7. Entonces, eso es del día a día, ¿cierto? Siempre hay un día a la vez. ¿Cómo está el paciente hoy? ¿En qué día está hoy? ¿Podemos esperar? Esperemos. ¿Podemos empezar a darle algo de comida? Vemos. A ver cómo se comporta. El paciente entra con la orden de nada vía oral. Mientras le hacen el estudio y todo el cuento, le clasifican la pancreatitis, reiniciar lo más rápido posible. O sea, ¿cuándo reiniciar la nutrición vía oral? Porque la tiene suspendida por el diagnóstico, ¿cierto? Porque acaba de entrar, le están haciendo el diagnóstico, le suspendieron la vía oral. ¿Cuándo se la reiniciamos? Lo más rápido posible. Hay posturas diferentes. Hay unas posturas más miedosas, otras más agresivas, pero hay orientaciones en las guías. Digo, si el paciente no necesita opiáceos, ¿qué son los opiáceos? Medicamentos para el dolor. Si el paciente tiene una pancreatitis y no ha requerido medicamentos para el dolor, porque no la tiene tan fuerte, no le está dando. Son cosas que orientan esas decisiones. No tiene náuseas, ni vómito, pero tiene las amilazas altas, ha tenido mal digestión, atorrea, pero no tiene no tiene mayores síntomas al respecto. Ahí se le puede empezar la vía oral para ir evaluando esa tolerancia e ir aumentando el aporte progresivamente. Sin dolor a la palpación. Se le palpa el abdomen al paciente y no le duele. Entonces, ahí son momentos en donde se le puede iniciar la vía oral. Es posible que ese paciente usted le comience la vía oral y empiece a tener otros síntomas. Ya usted tiene que ir mirando, bueno, voy a ir más despacio. Eso es un ensayo y error. Usted con esos aspectos puede comenzar la vía oral, pero usted no sabe cómo se va a comportar el paciente. Es imposible saber. Todos los pacientes tienen un pronóstico, más o menos.
un pronóstico, pero todo pronóstico puede ser, o sea, todo pronóstico puede fallar. Un paciente tiene estas condiciones, no necesita medicamentos para el dolor, no está vomitando, no se está quejando del dolor, está súper, o sea, está bien, está aceptable, pero yo no sé cómo va a responder ante la vía oral. ¿Hay un pronóstico? Sí. ¿Cuál es el pronóstico en este caso? ¿Ustedes qué creen? Que si el paciente tiene esto y usted le va a dar vía oral, ¿cuál será el pronóstico? Que la va a tolerar. ¿Sí o no? A usted esto le dice, si yo le doy comida a este paciente, lo más seguro es que la tolere, eso es un pronóstico. Pero en la vida nada está dicho. Puede que recaiga, puede que se empeore y toque retroceder. Pero esas son indicaciones para comenzar la vía oral. ¿Sí? Enzimas pancreáticas en descenso. Entró con la amilasa por allá, no sé, en 100 y pico, y ya va en descenso. Los paraclínicos hay que saberlos interpretar, ya les he comentado sobre eso un poquito. La PCR va en descenso. ¿Eso qué le dice a usted? Las enzimas van en descenso. ¿Cuáles son las pruebas hepáticas? Que eso nos faltó. Pruebas hepáticas. Nos faltó eso, pero eso. Bueno. ¿Qué pruebas le hacen a un paciente para mirar si el hígado está mal? ¿Cierto? Esas pruebas van en descenso. ¿Eso qué significa? La memoria, igual en la cuantitativa. La lipasa, la amilasa van en descenso. La PCR va en descenso. Hay menos dolor, ya no está vomitando. Esos son signos de mejoría y ahí se puede comenzar la vía oral. La ESPE dicen lo más rápido posible. Pruebas hepáticas. Sacan un paréntesis ahí. Pruebas hepáticas. ¿Cómo sabe usted que un hígado está funcionando mal? Cuando el médico empieza a establecer el diagnóstico, cuando un médico recibe un paciente de primerazo, le hace un montón de pruebas asociadas a la sintomatología. Y a los diagnósticos previos. Si el paciente es renal, ya el médico sabe por dónde se le va a meter para los exámenes, ¿cierto? Entonces el médico siempre va a pedir exámenes, muchos de primerazo, pero todos orientados a la clínica del paciente y a los diagnósticos de base del paciente. Cuando hay sospecha de cosas hepáticas, el paciente va a tomar el médico va a ordenar unas pruebas hepáticas. ¿Cuáles son? Transaminasas. ¿Cuáles? Por lo general son las mismas. Y AST. Lo que son la consulta. ALT, alaninoaminotransferasa. AST, aspartato aminotransferasa. LDH, lactato deshidrogenasa. Triglicéridos, bilirrubina, y ya con esto, y si el paciente tiene ictericia y todo, ya con eso arma el diagnóstico, ¿sí o no? Si esto todo está alterado, pruebas hepáticas, las más comunes pues, porque hay otras que no ven comunes y todo eso. Y la consulta Sí, ya. Bueno, ya hablamos del gasto energético elevado en la pancreatitis, el catabolismo proteico, el balance de nitrógeno por lo general es negativo, porque hay todo ese cuento pues
de infección. Si va más para moderar la pancreatitis, no pensar todavía en parenteral, sino agotar ese recurso de la sonda avanzada, que por lo general funciona muy bien, incluso con fórmulas poliméricas. Ya si hay un hilo pues ya grave y todo el cuento, ahí sí toca poner parenteral, que en los casos de una pancreatitis moderada, en donde se requiera poner parenteral, por lo general no se va a poner sola la parenteral, sino que se va a poner mixta. Nutrición enteral con un goteo trófico para no dejar que el intestino se atrofie y mantener las bondades de utilizar el sistema digestivo, que es el trofismo y la inmunidad, pero digamos que podría ser un principal aporte por parenteral. Entonces, en esos pacientes hay casos en donde se va de mixta, de parenteral más vía oral. ¿Cuál es la que predomina? Depende del caso. Puede predominar la parenteral y darle un 20% por enteral, o puede predominar la enteral y darle un 30% por parenteral. Todo depende de la tolerancia del paciente. Todo va a depender de la tolerancia y del tiempo de estancia hospitalaria. ¿Sí? Siempre, casi siempre, muchachos, casi siempre que usted tiene un paciente con pancreatitis y con parenteral, al mismo tiempo le empiezan enteral, trófica, para ir desmontando lo más rápido posible, ¿cierto? Para desmontarla lo más rápido posible. Es una posibilidad. Ya si hay hígado severo, ya si la cosa está más complicada, si hay un compromiso hemodinámico por la pancreatitis, si hay una tendencia al choque, una hipotensión, ¿cuáles son los órganos que primero se sacrifican en el choque? Riñones, el intestino. Cuando el lactato sube y cuando la oxigenación disminuye y cuando la perfusión tisular está comprometida y cuando la saturación de oxígeno está comprometida, los órganos que se sacrifican son los menos vitales, o sea, el intestino, el estómago. Entonces se ponen pálidos y se recogen. Si hay pérdida de sangre o choque, el intestino va a estar pálido, y si está pálido, no funciona. Entonces mire que solamente por el tema del choque puede haber una disminución del funcionamiento gastrointestinal. Así está intacto el intestino, así no tenga cirugías, ni heridas, ni nada de esas cosas. Está perfectamente intacto, pero hay un choque. Entonces hay un intestino pálido, que no tiene peristaltismo, que tiene un hígado severo, por eso. Pacientes gravemente enfermos que necesiten mucho soporte cardiovascular. Un soporte cardiovascular alto lo tiene el paciente que está más grave. ¿Cuál es el soporte cardiovascular? Aparte de la ventilación mecánica, ¿cierto? Aparte de que pueda tener ventilación mecánica con muchas dosis de oxígeno, porque la ventilación mecánica tiene sus grados. Es decir, usted puede estar ventilando un paciente que esté muy mal y necesite mucho oxígeno, o que esté ventilado pero con los parámetros ventilatorios mínimos. Eso cambia totalmente el panorama. Si el paciente está ventilado pero tiene mucho soporte, ¿qué significa mucho soporte? Que el aparato está trabajando demasiado para el paciente, que tiene el oxígeno al 100%. ¿Cuál es el porcentaje de oxígeno del ambiente? De acá. ¿Cuál es el porcentaje de aquí? 25. Entonces usted le mira
el soporte ventilatorio del paciente y la máquina y tiene una FiO2 del 50% o hasta 100, es lo máximo. Cuando un paciente tiene una FiO2 de 100 es porque está muy mal, porque necesita mucho oxígeno, pero no se le puede poner más del 100%. Los pacientes cuando están muy soportados clínicamente es porque necesitan mucho soporte médico, o sea que tienen que trabajarle con toda. Entonces utilizan medicamentos para que el corazón trabaje más, para que las arterias y todo el sistema cardiovascular perfunda mejor y por lo tanto los tejidos se oxigenen bien y no se vayan a morir, ¿cierto? Utilizan medicamentos que son inotrópicos. Un medicamento inotrópico es el que aumenta la fuerza del corazón, no solamente la velocidad sino la fuerza. Vasoactivos. Vasoactivos. ¿Qué pasa cuando hay hipotensión? Hay choque, ¿sí o no? Entonces le ponen un medicamento para que haya vasoconstricción y la presión se suba, porque la presión está caída. Si la presión está caída, van a utilizar vasoactivos. Si los vasoactivos hacen vasoconstricción, ¿qué le pasa a la presión? Se aumenta. En los casos donde la presión está caída. Pero eso necesita un corazón fuerte. Y si el paciente no tiene un corazón fuerte, le toca ponerle inotrópicos. A ciertas dosis. La dopamina es un neurotransmisor, pero como medicamento es otra cosa diferente. Como medicamento, dependiendo de la dosis, funciona de X forma. Eso es importante que lo tengan en cuenta porque esto lo van a ver mucho en las historias. Un paciente con soporte inotrópico, un paciente con doble soporte vasoactivo, está muy mal. Y no solamente que tenga doble soporte vasoactivo, sino a dosis altas. Eso da consecuencias, ¿cierto? Hola. Eso da consecuencias. Entre más permanezca en ese estado, va a dejar consecuencias. Si no sale de ahí rápido, va a entrar en una falla multiorgánica. Entonces, esto es importante que le peguen una repasada. Vasoactivos, soporte inotrópico, soporte de líquidos. Porque ¿cuál es el volumen efectivo que le están manejando a ese paciente? El volumen efectivo, necesita volumen. ¿Qué volumen le están poniendo? Pues ahí entran los cristaloides. Esto es pura consulta. Cristaloides, soluciones hipertónicas. Hay una cosa que se llama fase de reanimación. Cuando usted tiene un paciente que acaba de llegar y está en fase de reanimación, usted no le va a hacer nada. Lo están reanimando. Fase de reanimación no es que lo estén dando masaje cardíaco, no, lo están reanimando con líquidos. Fase de reanimación, lo están reanimando con líquidos, alto soporte ventilatorio, si es que está intubado, que lo más seguro es que está intubado, si es que está en fase de reanimación. Soporte de líquidos especiales, cristaloides y todas esas cosas. Lactatorriño. Lactatorriño es otro líquido. Y para que el corazón pueda mover este líquido, vasoactivos. Para sacar a ese paciente de ese choque. ¿Y por qué entra en ese tema? Porque los pacientes con pancreatitis moderada grave pueden entrar y por lo menos hipotensión hacen pues. Y una cosa es hipotensión y otra cosa es choque. El choque ya es una hipotensión mucho más grave, pero podrían entrar en esas circunstancias. La norepinefrina es un medicamento intravenoso.
La norepinefrina es un vasoactivo. Por ejemplo, cuando un paciente lo están reanimando ya masaje cardíaco, le ponen adrenalina, ¿cierto? Entonces, son medicamentos que hacen eso, que hacen que el corazón lata con más fuerza, que aumente la frecuencia cardíaca si es que tiene bradicardia, porque puede haber hipotensión, choque con bradicardia o con taquicardia. El paciente puede estar en choque pero bradicárdico, o puede estar taquicárdico. Puede tener taquimia o bradimia. Entonces ellos le acomodan todo el asunto, los médicos le acomodan todo el asunto. ¿Cómo se refleja que el manejo médico está surgiendo efecto? Con la perfusión. Midiendo la tasa de extracción de oxígeno, que esto lo vamos a ver, con la saturación, con la presión de oxígeno, con el CO2, todos esos factores hemodinámicos, yo los tengo que evaluar para poder decirle a este paciente está mal, está gravemente enfermo, porque tiene mucho soporte y porque tiene lactato en 5, o en 4, o en 8, o en 9. Pero si el soporte ventilatorio es bajo, si no necesita sino un soporte vasoactivo y en bajas dosis, si la oxigenación, si todas esas cosas están mucho más aceptables, yo qué digo, está aceptable. Entonces todo depende del nivel de soporte que tiene el paciente. Un paciente cuando está muy soportado, porque está muy mal. Cuando está medianamente soportado, está regular. Cuando está poco soportado, es porque está bien. Bueno, ya hablamos de esto. Bueno, enzimas pancreáticas, pero en el caso de pancreatitis crónica, pero ya vamos para allá. Vamos para allá. ¿Dudas hasta ahí? Ya dijimos esto, 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 ya dijimos esto. Triglicéridos de cadena larga y triglicéridos de cadena media. Lípidos, carbohidratos, menor estímulo. El paciente con pancreatitis aguda puede tener hiperglicemia. Sí. ¿Por qué? Por el estrés metabólico. Por el estrés metabólico. Por lo general, la producción de insulina del páncreas no se compromete tanto. Se compromete más es el páncreas exocrino. Pero la producción de insulina no se compromete tanto, aunque sí puede. Pero realmente la hiperglicemia en esos pacientes es por el choque, por el estrés metabólico, por la inflamación. Y por la inflamación, entonces se les puede subir la glicemia. Eso es un manejo médico. Si necesita insulina, el médico le pondrá insulina. Las proteínas, obviamente, como lo dijimos, las fórmulas poliméricas y la carne y esos alimentos pues van a estimular más el páncreas. Lo hidrolizado va a estimular menos el páncreas. A mayor osmolaridad de las fórmulas, mayor estimulación del páncreas. Pero ahora es cuando hay mayor osmolaridad, cuando hay pero es que esta osmolaridad no, eso tiene que ver, lo que vos estás diciendo, estás hablando de la osmolaridad plasmática, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de la osmolaridad intestinal. ¿Sí? ¿Qué le pasa si usted se come algo bien hiperosmolar? Usted se compra un Ensure, de esos de 1.5 calorías y se lo toma de una, como mínimo, de cólico, pues. Si usted se toma un Ensure de esos de 1.5 calorías o de 2 calorías por cc, si toma eso de una, eso le va a caer mal, pero fijo, porque eso tiene una alta densidad calórica, por lo tanto es hiperosmolar, ¿cierto? Entonces, las cosas cuando tienen mucha osmolaridad, fórmulas o preparaciones a veces, cosas altas en sodio, altas en potasio, con muchos electrolitos, ¿cierto?
todo eso con azúcares simples, todo eso aumenta la osmolaridad, ¿cierto? Por ejemplo, cuando una persona consume algo muy dulce, con mucho azúcar, puede haber una hiperosmolaridad intestinal y hay diarrea hiperosmolar. No porque se comió algo contaminado, sino una diarrea osmótica, pues. ¿Cierto? Profe, y los condimentos también, pues por ejemplo hay gente que no come muy Sí. condimentado por lo menos. Eso Sí. pues porque los condimentos que tienen o qué. Lo que pasa es que los condimentos y todas las cositas que son picantes, el ajo, la cebolla, ¿cierto? Todo lo que hace que las glucosas produzcan líquido estimulan la histamina. Entonces, sí, el ajo, la cebolla, todo lo que es así picante, el ají, como eso tiene esas sustancias que estimulan la producción de moco, entonces puede caerle mal a una persona también. Entonces, en estos casos, una persona con una dieta muy oral, que tiene una pancreatitis leve, que esté comiendo, no se le puede dar una comida muy aliñada, ¿cierto? Que trillizar y todas esas cosas así, muy suavecito, más como algo más natural, no salteado, condimental, con cositas más naturales, especias, con especias. Y las fórmulas de nutrición enteral pues tienen su osmolaridad adecuada para que no vaya a caer pesado. Fórmulas elementales, idealmente utilizarlas, ¿cierto? Pueden consultarse en Google la ficha técnica del Altra. Esta también es común, la utilizamos. Esta se está utilizando. Esta también. Yo tengo un montón de fichas técnicas, pero no está en Google todo. Fichas técnicas de productos. Creo que ahí les he montado en la interés de pago. Ahí les monté eso, se busca en Google, fichas técnicas, de eso es muy fácil de encontrar. Idealmente utilizar fórmulas oligoméricas, pero si no hay, toca oligoméricas. Esta fórmula, por ejemplo, tiene un porcentaje de grasa muy bajo. Solo el 10% de las calorías a partir de las grasas. Prácticamente una dieta cetogénica. Pero hay casos en donde se necesita la dieta para estos pacientes que tienen esa pancreatitis. Es una fórmula de una osmolaridad buena, ¿o no? ¿Ustedes qué opinan con eso de porcentajes? ¿Cómo será la osmolaridad de esto? Triglicéridos de cadena media, ¿cierto? Como ya lo hemos dicho. ¿Y cómo será la osmolaridad de esta fórmula si tiene una caloría por cc? Súper suave. No, una caloría por cc. Es isocalórica. Isocalórica. Cuando tienes más calorías. Sí. Cuando tiene las mismas calorías por cc que el volumen, es isocalórica. Toda fórmula que tenga más de una caloría por cc es hipercalórica. Hay de 1.3, de 1.03, hay de 1.5, hay de 2. Entonces ya son fórmulas Solo hay hipercalóricas. Solo hay isocalórica e hipercalórica. Solo hay isocalórica e hipercalórica. Por preparación, por ejemplo, es un tetrapack, ya viene preparado. Es un tetrapack, se tiene una cinta acá. Usted abre la cinta y ya, lo sirve. O se lo puede, imagínense que son para tomar. Yo creo que esta no, porque esta desarmada. Esta desarmada, esta es para enterar. Porque esta, como tiene aminoácidos libres, sabe maluca, sabe amarga. Aminoácidos libres. Entonces, es elemental. Bueno, porcentaje de proteína de esa fórmula, calcúlenlo ahí. Es un ejercicio para que despierten. Porcentaje de proteína que tiene esta fórmula. Ahí tiene el pastel para que lo calculen. 12.0. ¿Cuánto tiene de proteína? ¿Cuánto tiene el tarrito? Tiene 250.
Tiene 250 calorías y 250 Y 12.5. centímetros, porque es una caloría por cc. Y la proteína 12.5. tiene 12.5 en este frasquito. O sea que, ¿qué porcentaje es eso? Yo no les voy a dar el tema integral, se los da la proteína. Pero yo, ¿cómo trabajo? Sería ¿Cómo trabajo 12.5% dividido 200. las fórmulas? Le saco el porcentaje de proteína que tiene la fórmula para poder calcular las proteínas que me ofrece la fórmula. Yo le calculo el porcentaje de proteína que tiene la fórmula. Ese porcentaje, pilas con esto si lo quieren hacer así. Y si no, pues aquí le están diciendo cuánto trae, ¿cierto? O sea, En 100% trae, en 100% trae. o sea, en esta cantidad de líquido trae 12,5. Si usted quiere, es que yo le voy a dar a este paciente, le voy a dar 1.3 gramos de proteína por kilo, ¿sí o no? Entonces, ¿cuánto volumen le tengo que dar para llegar a eso? ¿Eso cuánto volumen me dio? ¿Y eso cómo se lo divido por las horas? La profe les va a enseñar, no sé cómo les va a enseñar, porque ella lo va a hacer de una forma, yo creo que diferente a la que yo hago, pero eso no importa, eso es la misma cosa. Si usted lo quiere calcular así, o si quiere lo pasa de una vez a porcentaje. ¿Cuánto le dio? 5%. Imposible, ¿cómo? Ahora, las proteínas son el porcentaje de qué? Las proteínas son el porcentaje de qué? ¿El AMR de qué? Ese porcentaje es porcentaje de qué? Cuando usted le calcula, mira, es que yo no me estoy saliendo de la teoría que ya vi. Cuando usted le calcula el porcentaje a una fórmula sintética, ¿eso es porcentaje de qué? Del valor calórico total. Entonces usted tiene que dividir por 4 y ahí sí le dan los gramos. Es decir, que ese porcentaje es por las calorías que aporta la fórmula. Es decir, del total de calorías que aporta la fórmula, a expensas de la proteína, ¿cuánto es eso? 20%. Esta fórmula tiene un 20% de proteína. ¿20% de qué? De las calorías. De las calorías de la fórmula, es decir, que en este 250 centímetros, el 20% de esas calorías, ¿cuántas calorías tiene este tarrito? 250 porque tiene una caloría por cc, ¿cierto? De 250 calorías que aporta este líquido, en 250 centímetros, el 20% es a expensas de la proteína. ¿Les dio o no les dio? ¿Les dio? Sí. Y aquí, peptamen. Peptamen existe, peptamen y peptamen junior para pediatría. Son fórmulas peptídicas. En las fichas técnicas ustedes se van a dar cuenta cómo es la fórmula que tiene. Densidad calórica, por lo general cuando hay densidades calóricas, bueno, por lo general no, siempre la fórmula te pone la densidad calórica. Ahorita puse un 1 acá, en el centro, y acá tiene 1.5, es una fórmula hipercalórica. Pregunta: ¿usted le puede dar una dieta normocalórica a un paciente con una fórmula hipercalórica? ¿Cómo, profe? ¿Usted le puede dar un manejo nutricional normocalórico a un paciente con una fórmula hipercalórica? Sí. ¿Por qué? Porque eso no tiene nada que ver. Hola, porque eso no tiene nada que ver. ¿Usted le va a dar de qué depende que sea hipercalórica o normocalórica? De las calorías por kilo que usted decide darle. Si se las da con esta fórmula, ¿qué va a pasar?
y le va a dar poquito volumen. ¿Sí o no? Le va a dar poquito volumen, pero no significa que porque esta fórmula es hipercalórica, entonces la dieta es hipercalórica. Maravilloso. Súper bien. Porque las calorías dependen de lo que usted le vaya a hacer. Si le vas a dar una dieta hipercalórica a un paciente con una fórmula de 1 caloría por cc, le vas a dar mucho volumen, ¿cierto? Le vas a dar más volumen que se le vas a dar. Hola. Tiene que ser más de esos empaques, pues. Ah, sí, claro, claro. Porque esto solamente es, esto es una unidad de producto. Y hay otros que tienen de 500, de 1000. Eso depende de los productos. Estos son así pues en tetrapack. Si su paciente necesita 4 de esos, usted los pide los 4. Si es que se va a comer un litro. ¿Cierto? O 6. Si son un litro y medio. Depende del volumen total. Y hay otros que son en polvo. Entonces ya se diluye y ya el producto tiene las especificaciones de cómo se diluye. Bueno, en los casos de pancreatitis aguda grave, ya hay una probabilidad de que el paciente se vaya de parenteral, ¿cierto? Si el paciente tiene pancreatitis grave y tiene hipertrigliceridemia, ¿eso qué significa? Que le está sobrando la grasa en el torrente sanguíneo. Si tiene triglicéridos de 400, de 500, de 600, de 700 o de 1000, usted no le va a poner lípidos a esa parenteral, porque le están sobrando los lípidos a ese paciente en sangre, ¿sí o no? Entonces es una parenteral que tiene solamente los componentes, proteína y carbohidratos, buscando que el paciente aclare los triglicéridos. Normal. ¿Por qué eso qué? Sí, claro. Si vos tenés un paciente con triglicéridos de 1000, ¿ustedes creen que es lógico ponerle 25 calorías por kilo de la parenteral? Si ya tiene calorías sobrándole en el torrente sanguíneo, usted le va a poner 20 calorías. Y esas 20 calorías ya se las vas a acomodar más fácil entre aminoácidos y carbohidratos, ¿cierto? Pero si vos le vas a acomodar a un paciente una parenteral de 25 calorías por kilo sin lípidos, eso le va a dar un chorro de carbohidratos, ¿cierto? Y eso sería un muy mal manejo, porque usted tiene que contar esta energía que ya está en sangre. Es que los triglicéridos de 1000 no se aclaran en 2 días, ¿cierto? ¿Y ustedes las 3 en 1 que frenan? Mezclas 3 en 1 son carbohidratos, proteínas y grasas. Y 2 en 1 sería si no le pones lípidos, ¿cierto? ¿Qué les iba a decir yo? Fue la palabra. Están hablando de los carbohidratos. Me voy la palabra. Bueno, ahora me vuelve la señal. Entonces, para uno comenzar una parenteral, uno piensa en eso, ¿cierto? Sobre todo en pancreatitis. Cuando hay pancreatitis por hipertrigliceridemia, estamos hablando de pacientes que tienen 1000, 1200, 1300. ¿Han visto muestras de sangre con triglicéridos de 1000? Un tubo de sangre con centrifugado. Eso es blanco. Eso no tiene sangre sino crema de leche. Porque cuando se centrifugan eso es blanco, eso es blanco. Porque los lípidos son blancos. En sangre los lípidos son blancos. Y en la parenteral los lípidos son blancos. Los aminoácidos son transparentes, los carbohidratos son transparentes y los lípidos son blanquitos. ¿Lo ven acá? Bueno, cuando ustedes lean por ahí aclaramiento del lactato, ¿qué significa eso? No, me siento que es en exceso brota también por las manos. En exceso los triglicéridos. Pero ¿cómo es que brota qué? ¿Cómo
¿Cómo sale? Pero en estos días salió una publicidad sobre una publicidad. ¿Qué le sale ese Una noticia. Sí, pues salen ahí. ¿Me sale colesterol? Sí, eso ¿Y cuánto tenía de colesterol? No, pues imagínate. Ah, yo no sabía. Sí, de normal. Se le sale por las manos. Pero soy dice que sí, como dice ella, con el sudar Y está hablando de quitar el juego. En esas páginas no creas. Mándeme el artículo y ahí sí lo leo. En esas páginas, las michas. Aclaramiento del lactato. Aclaramiento de triglicéridos. Aclaramiento de lo que sea. Eso significa que está en disminución, que se va disminuyendo. Si el lactato está alto y el cuerpo lo va consumiendo, lo va aclarando, lo va disminuyendo. Si los triglicéridos están altos, cuando hay una disminución de los triglicéridos, eso se conoce como aclaramiento, que van en descenso. Por si lo encuentran por ahí en una de esos estudios que están ahí ustedes. Esos estudios juiciosos. Esta tablita ustedes se la van a encontrar en todas partes, en cualquier tema, no solamente en pancreatitis, en un montón de temas. Eso se llama un algoritmo de manejo nutricional. Hay unos algoritmos mucho más complicados y otros más sencillos. Pero ¿esto qué significa? Esto es una ruta, pues. Esto es una ruta donde usted le va diciendo. ¿Evaluación de la gravedad de quién? De la pancreatitis. ¿Es una pancreatitis leve? Ah, listo. Entonces, un manejo conservador, líquidos, analgesia y vamos a madrugarle con la vía oral. ¿La evolución es favorable? Sí. Progresar en la vía oral. ¿Cierto? Si es desfavorable, evolución desfavorable, pensar en el soporte nutricional, ¿cierto? Porque como les dije ahorita, usted puede arrancar con un paciente que usted cree que le va a ir bien, pero se choquisea. Entonces, usted creía que le iba a dar bien, pero resulta que se metió por este camino y le tocó pasarse para el otro. O usted arrancó aquí de una, pancreatitis grave, pero va a tolerar el soporte nutricional, le puede dar un soporte nutricional, de pronto mixto. Le voy a poner una partecita por enteral y la otra parte por pausiral, por ejemplo. Listo, tipo de soporte. Le voy a poner un soporte nutricional, ¿cuál le voy a poner? ¿Para enteral sola, mixta o enteral sola? Depende. Está contraindicada la nutrición enteral. O sea, yo no puedo utilizar el intestino. Sí, NPT. Me toca montarle NPT a todas. Cuando vaya evolucionando bien el paciente, ¿le voy a desmontar la NPT? Sí, ¿a qué? A vía oral. Si está estubado, a vía oral. Ah, no. Está contraindicada la nutrición enteral. No está contraindicada. Denle la nutrición enteral. Dese. Y si todo bien, va a progresar a la vía oral. Usted siempre va a aterrizar en la vía oral, ¿cierto? Siempre ese es el entonces estos algoritmos son chéveres porque lo orientan a uno. Y esos algoritmos están en todas partes, en todas las patologías, en muchos libros y en muchas partes. Bueno, eso es de leer. Hay que leer mucho. No crean que van a tener una clase más. Tocas leer bastante. La pancreatitis crónica le pasa a un paciente que ha tenido varias hospitalizaciones por pancreatitis aguda o que tiene pancreatitis aguda por alcoholismo, entonces no ha dejado el licor y entonces le está afectando el páncreas cada vez, cada 8 días que se pega la borrachera y así sucesivamente hasta que el páncreas se le fibrosa. Ya sabemos cómo, ¿cierto? ¿Y por qué? Se fibrosa el páncreas y entra en la pancreatitis crónica. Eso ya no tiene reversa. ¿Por qué? Porque no es aguda. Y como la fibrosis no tiene reversa, es pancreatitis crónica. Entonces el paciente puede tener una desinflamación del páncreas temporal si deja de tomar
pero ya el daño y la fibrosis no se quitan. Dependiendo del grado de fibrosis, va a ser la disfunción pancreática. ¿Cierto? ¿Qué le pasa? Lo mismo, la misma carreta, lo mismo. Solo que la procedencia cambia, ¿cierto? Y ya eso no se va a quitar. Aquí es donde entran las enzimas digestivas. Porque como el paciente ya va a tener un deterioro permanente del páncreas, va a tener una producción enzimática disminuida de forma permanente, ahí sí toca meterle enzimas pancreáticas para comer normal. Si el paciente tiene enzimas pancreáticas, vía oral, antes de cada comida, puede comer normal. Entonces el manejo es muy sencillo. Tendrá que preguntarle al paciente si está consumiendo enzimas pancreáticas, porque puede que el sistema de salud en algunas partes no funciona tan bien y el paciente no las tenga. No se las hayan autorizado, yo qué sé. Listo. Vea, lo mismo. Inadecuada entrega de enzimas y bicarbonato al duodeno. ¿De dónde viene el bicarbonato? Del páncreas. El cuerpo produce bicarbonato. ¿Quién lo produce? El páncreas y el riñón. Eso es para lo de la digestión, lo que hablamos ahorita. Para lo que hablamos ahorita. Entonces, cuando no está bien esto, otra vez el pH duodenal no está súper bien, entonces las enzimas no funcionan bien, hay mala absorción, maldigestión, pérdida de peso, malnutrición. Es el mismo proceso, es lo mismo. Por eso cuando usted conoce una fase de la enfermedad, ya usted la otra se la come sola. Si usted sabe cómo funciona el hipertiroidismo, ya usted entiende cómo funciona el hipotiroidismo, o viceversa. Si usted sabe de cirrosis, usted ya sabe qué le está pasando a un paciente que tiene hepatitis B o hepatitis A, o qué le pasó si tiene una hepatitis fulminante. Entonces le va a pasar lo mismo, ¿cierto? El paciente va a tener mala absorción, el problema es que ya no hay reversa, ya no es reversible. En esos pacientes, si hay tiempo y si hay la posibilidad, uno de los objetivos es disminuir o estancar el daño pancreático. Reducir el daño pancreático o detenerlo. Pero si no deja de tomar, es muy difícil. Mire que ya hemos hablado de varias cosas. Como el paciente con pancreatitis crónica puede tener una exacerbación, puede llegar a hospitalización. El de la pancreatitis aguda, que no es alcohólico, sino que fue por una CEPRE, te llegó. Pero te puede llegar el de la pancreatitis crónica, que es alcohólico, te puede llegar con la pancreatitis crónica agudizada. La misma cosa, la misma historia. Si el paciente tiene pancreatitis crónica y se agudiza, requiere hospitalización, la misma historia. Puede requerir NPT, puede requerir enteral. Lo de hepatitis puede generar pancreatitis a la vez. Algunas enfermedades biliares pueden generar pancreatitis. La hepatitis como tal no es tan común. Por eso en la diapositiva donde aparecían las primeras dos causas aparecían los cálculos biliares. Eso está más asociado con la pancreatitis, pero con los procedimientos. Pero la hepatitis solita no tanto. A no ser que eso ya se agrave mucho y haya una colangitis, ¿cierto? Y haya una inflamación grave de los conductos pancreático y biliar, y ahí sí se joda la salud. No de la planificación y porque la cola ya se hasta repetitiva, Sí. fibrosis y quiere ¿qué es eso? Entonces, vamos a poner un caso aquí hipotético, extremo y real. El paciente le pegaron un trauma en el páncreas, un accidente grave. Puede haber necrosis pancreática por el golpe. Entonces ahí ya tuvo un proceso inflamatorio, le quitaron un poquito del páncreas porque se necrosó y ya quedó afectado. Y el paciente es alcohólico. Y así. Entonces, es un caso hipotético y es raro pues porque al
que le pasa realmente esto es el paciente alcohólico. Sinceramente la pancreatitis crónica y la fibrosis del páncreas es más del paciente alcohólico. O sea que el tema de la cirrosis y la pancreatitis van muy de la mano, van muy de la mano. Entonces el paciente, como lo decía ahorita, con pancreatitis crónica puede tener sintomatología de la vida. Es que es lo mismo siempre. Solo que es que ya tiene una patología de base, que es la pancreatitis crónica. Como el enfermo renal crónico, ¿se le puede agudizar? Claro. Entonces un paciente con pancreatitis crónica que se pegue una borrachera bien tesa y que vuelva y se produzca una pancreatitis agudizada, esa inflamación va a volver, si se agudiza tanto y le diagnostican una pancreatitis crónica agudizada, va a tasar E. Entonces otra vez, imagenología de la pancreatitis Baltasar E es porque hay pus, y cuando hay pus, hay cicatriz. Eso es fijo. Es lo mismo que le pasa a la pus en los pulmones, que es una neumonía, hay cicatriz. Entonces siempre que el paciente vaya con colecciones de pus en el páncreas, cuando eso se drene, le drenan eso quirúrgicamente, puede ser, o por endoscopia, le drenan eso, le hacen antibióticos o lo que tenga que hacerle, y se sana el paciente y se va para la casa. Ya el páncreas no está como entró, ya está otra vez más afectado y cada vez más. Pero el manejo es el mismo. Aquí lo único que cambia realmente es que son más susceptibles de irse con enzimas pancreáticas para la casa, pero eso es manejo médico. Entonces el paciente, el médico le maneja eso. El paciente con pancreatitis crónica en la casa, cuando está controlado, no tiene por qué tener restricciones. Esa pancreatitis crónica se va a ir pareciendo cada vez más a una diabetes. Podrá llegar a ser diabetes. ¿Cómo se maneja? Como un diabetes. Y todo depende del paciente, todo depende del paciente. Usted recibe un paciente en consulta externa con el diagnóstico de pancreatitis crónica. Para eso está el de Carmen. Usted le va a preguntar al paciente, cómo le ha ido con la dieta, le va a hacer la anamnesis y le va a decir, es que me cae tal cosa mal, esta sí me cae bien, y ahí usted le arma el plan, con base en lo que el paciente le esté contando. ¿Cierto? Bueno, proteína, no hay problema. Es decir, la pancreatitis crónica, hay una alteración pancreática de base que puede ser leve y el paciente no necesita mayores cosas. Y si dejó de tomar, con mayor razón ya no le va a avanzar esa patología, ¿cierto? Pero todo depende de eso, de ese pequeño detalle. Siempre nosotros no hacemos suplementación si no está fundamentada. No, también. Lo que nosotros tenemos es que preguntarle al paciente si está consumiendo, mirar la fórmula de los medicamentos. Si el paciente no tiene prescripción de enzimas pancreáticas, si no tiene síntomas gastrointestinales, pues no la necesita. Una alimentación alta en antioxidantes es lo recomendable, ¿cierto? Alta en antioxidantes, para tratar de desinflamar lo que más se pueda, y si el paciente deja de consumir el licor, ya se va a detener esa destrucción del páncreas. Si no, no se detiene, no se va a detener. Y ese es el problema en muchos casos, que el paciente tiene pancreatitis crónica, pero como no se le alborota mucho, porque no es tan alcohólico, pero sí se toma los tragos, pues ahí mantiene el páncreas inflamado todo el tiempo, como el horno en bajo, como el fogón en bajo. Entonces no está tan llevado del alcoholismo, pero se está tomando mucho. Entonces eso ahí, ese páncreas se va fibrosando con el tiempo. Se va fibrosando hasta que empiezan los síntomas de intolerancias digestivas.
y ya la clínica pues típica de la carrera. Pero si el paciente deja de consumir. Bueno. Dudas, preguntas. Dudas, preguntas. Ustedes toman lo que quieran. Vean, vean. ¿Sí?